el Salmo 53, vamos a leer todo el Salmo. Al músico principal sobre Maalat, masquil de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos que hacen iniquidad, que devoran mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios esparció los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciera volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Damos gracias a Dios por la lectura de su palabra. Vamos a orar. Padre, damos muchísimas gracias por tu palabra inspirada, infalible y suficiente para nosotros, tus hijos. Creemos que es tu poder para salvar a los incrédulos. Por eso te pedimos, Señor, que cualquier persona aquí o escuchando este mensaje pueda entender su estado verdadero ante ti, no conforme a lo que dicen los seres humanos, sino conforme a tu palabra, para después buscar la salvación en ti. Y para nosotros tus hijos te pedimos, Señor, que nos recuerdes cómo éramos antes de la salvación para vivir en más acción de gracias. Y también te pedimos, Señor, por el entendimiento de tu palabra, para poder hablar con los incrédulos y mostrarles su necesidad de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes y que tú nos llenes con tu Espíritu Santo mientras estudiamos tu palabra. Eso te pedimos en nombre de Cristo. Amén. La repetición es una herramienta poderosa. La repetición es una herramienta poderosa. También capta la atención. Lo dijo 2 veces. ¿Por qué lo dijo 2 veces? La repetición es la manera en la cual aprendemos. Así Dios nos creó. Y por eso Él sabe que necesitamos muchísima repetición de las verdades de su palabra para entender correctamente quién es Dios y lo que tenemos que hacer para obedecerle. Y pues tenemos diferentes tipos de libros en la Biblia. Tenemos diferentes géneros de literatura. Tenemos narrativa, poesía, cartas. Todo con el mismo tema, pero enseñando el mismo tema en diferentes maneras. Pero también cuando Dios decide repetir algo de manera muy, muy obvia, debería captar nuestra atención. Por ejemplo, cuando dice que Dios es santo, 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 tenemos que pararnos y pensar, ¿por qué lo dice 3 veces? Eso es algo muy importante entonces en el cual deberíamos meditar. Lo mismo pasa aquí con nuestro salmo de hoy. Porque el Salmo 53 es básicamente una repetición del Salmo 14. Es casi igual, algunas palabras diferentes, pero todo lo demás es exactamente igual. ¿Por qué la repetición? ¿Es un error en la Biblia? ¿Que un salmo fue incluido 2 veces? A veces pasa una impresión de un libro, ¿verdad? Se repite una palabra, una línea, un párrafo. ¿Es un error en la Biblia? Obviamente no. Tiene que ser porque el salmo, los 2 salmos, enseñan algo importante. No solamente importante, muy importante. Algo esencial, algo fundamental para el ser humano. Y si es la verdad, es lo que precisamente dice ese salmo, es el tema del estado natural del hombre. La naturaleza de cada persona desde su nacimiento. Ahora, ¿por qué es tan importante este tema? Tal vez tú dices, bueno, si yo estuviera encargado con escribir la Biblia, si yo iba a repetir una cosa, yo incluía otra cosa. Yo hice el énfasis en cómo ir bien la vida,
cómo tener una familia feliz, cómo ganar mucho dinero. A veces pensamos que hay temas más importantes, o tal vez piensas más espiritualmente. Me gustaría la repetición de cómo tener a mis hijos salvos, cómo vivir para que mi esposo sea salvo, que también son temas importantes. Pero Dios ha decidido que ese tema es tan importante que no solamente se repite en 2 salmos, sino también que Pablo lo cita en Romanos 3. Tenemos todo eso 3 diferentes veces en la Biblia de manera igual. ¿Por qué es tan importante este tema? El estado natural del hombre. Primero, para la salvación de los incrédulos. Sí, porque hasta una persona entienda su verdadero estado ante Dios, no va a ser salva. Hasta que una persona entienda que está completamente perdida, no va a buscar ser rescatada. Y ese es el problema más grande del mundo de hoy. La gente no reconoce su verdadera necesidad de Dios, porque honestamente piensa que está bien. Estoy bien. Entonces este salmo se repite casi de manera igual 2 veces, también citado en el Nuevo Testamento, porque es lo que cada persona necesita entender para que reconozca su necesidad de Dios y su salvación. Entonces, primero, hoy estudiamos este salmo para que las personas aquí sin Cristo pueden entender su verdadero estado ante Dios y ser salvos. Para que puedan dejar de engañarse y pensar que están bien cuando no están bien. Y buscar a Dios por la salvación. La otra razón por la repetición del salmo es para el conocimiento del cristiano. Para que nosotros recordemos cómo éramos. A veces lo olvidamos, ¿verdad? A veces olvidamos de que Dios nos ha rescatado. De tanto pecado, este estilo de vida antes, en rebeldía y pecado en contra de Dios. Y no es que tenemos que meditar constantemente en los pecados pasados, eso tampoco es sano, pero ayuda muchas veces a recordar de dónde Dios nos ha sacado y darle las gracias y vivir por Él. Pero también muchos cristianos mal enseñados hoy en día piensan honestamente que el ser humano es naturalmente bueno y puede escoger ser salvo, puede creer en Cristo y aceptarle en su corazón. Las palabras que se usan en muchas iglesias, ¿verdad? Acepta a Cristo en tu corazón, como si el ser humano puede hacer eso. También por esa razón tenemos que enseñar ese salmo para los cristianos, para que entendamos correctamente cómo son todos desde el nacimiento. Para entender nosotros y después para saber cómo hablar con ellos. Porque si tú piensas que el ser humano es naturalmente bueno, vas a hablar con él y decir, pues por favor, acepta a Cristo en tu corazón porque tu vida va a estar mucho mejor después. Pero eso no es el evangelismo, eso no es el evangelio. El evangelio es tú estás mal ante Dios. Es un rebelde pecador en contra de Dios. Y sin su salvación vas al infierno. Arrepiéntete por el bien de tu alma, por supuesto. Pero también porque es mandamiento de Dios. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo evangelizamos? Si es con un conocimiento incorrecto, nos vamos a hacer mal. No vamos a saber cómo orar por la gente. Entonces estamos aplicables para todos. Para los incrédulos, para que entiendan, para que sean salvos. Y para los cristianos, para que también tengamos el conocimiento correcto de cómo es el ser humano naturalmente y sin Dios, para que podamos evangelizar, hablar con ellos y orar correctamente por ellos. Entonces vemos aquí en este salmo que el estado natural del hombre muestra su gran necesidad de Dios y la salvación. Y vamos a ver lo que nuestro texto nos enseña en cuanto al estado natural del hombre. Primero vemos, versículo 1, el estado natural del hombre es necio. El estado natural del hombre es necio. Versículo 1 leemos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Yo entiendo que es muy fuerte llamar a una persona necio, una persona necia, eso es muy fuerte, ¿verdad? Pero la palabra necio, describiendo al ser humano, es una palabra bíblica. Es la descripción inspirada de Dios, de una persona que no le busca, sino que le rechaza. No es una palabra que usamos ligeramente, tampoco, pero es una palabra bíblica. Y no solamente aquí, sino en muchas otras partes de la palabra de Dios. Un necio bíblicamente, para que no haya confusión, un necio bíblicamente no es una persona tonta.
No es una persona no inteligente. El necio en la Biblia es una persona moralmente deficiente. Es una persona que no busca a Dios. Es decir, no es la persona sin mucha educación. No es la persona que nunca terminó la secundaria. Es una persona que no toma a Dios en cuenta en su vida. O conforme al salmo anterior que estudiamos hace 8 días, el necio es la persona que no pone a Dios por su fortaleza, sino se mantiene en su maldad. Ese es el necio. Aquí leemos lo que dice: no hay Dios. Cuando leemos esto, nos puede parecer que se refiere a un ateo, una persona que dice que no cree que Dios exista. Pero en toda realidad, el ateo no existe. No hay ateos. Todos saben que Dios existe. No quieren reconocerlo, no quieren admitirlo, no quieren vivir a la luz de esta verdad. Pero quiero probar bíblicamente que es así. Vayan conmigo sus Biblias a Romanos 1. Versículos 18 a 25. Aquí también habla de la corrupción, la necedad del ser humano sin Dios. Pero también prueba que nadie puede ser que no cree que Dios exista. Todos rechazan a Dios, pero nadie puede ser que no cree que exista. Romanos 1, empezando en el versículo 18. Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjense muy bien en lo que dice la palabra de Dios. Primero dice en versículo 18. Esas personas detienen con injusticia la verdad. Tienen la verdad, la detienen. No es que no la tienen, la detienen, la estorban. No quieren pensar en esto. Porque dice que sí conoce a Dios. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todos pueden saber, todos saben que Dios existe. Mismo versículo en capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Hermanos, no hay ateos, no existen, solamente existen personas que saben que existe un Dios y no quieren humillarse ante Él. La Biblia llama a esas personas necios. Así somos todos, sin Cristo, necios, habiendo conocido a Dios. Si no son ateos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Decidieron seguir su camino necio y su corazón necio, en vez de someterse al Dios creador. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Lo vemos muy claramente con los científicos hoy en día, ¿verdad? Piensan que son muy sabios. La evolución, si no crees en la evolución, no crees en nada. Y cuando la palabra de Dios contradice eso, porque la evolución no es la verdad. Dice que nosotros somos necios, es al revés. Ellos piensan que son sabios por su mucho conocimiento supuesto.
Son necios porque no quieren admitir que Dios creó todo, con nada más la palabra en su boca. Y por eso ellos tienen que someterse a Él, porque es su creador. El estado natural del hombre es necio. Después, regresando al Salmo 53, vemos que el estado natural del hombre es corrupto. Salmo 53, versículos 1 a 3. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. La palabra dice que estos necios, los que dicen que no hay Dios, se han corrompido. Esta palabra corrompido es la misma palabra que la Biblia usa para hablar de la raza humana antes del diluvio en Génesis 6. Se corrompió la tierra delante de Dios, estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Lo dice 3 veces. Corrompidos, corrompidos, corrompidos. Y sabemos lo que pasó. Debido a esta corrupción, Dios destruyó a todos, menos a Noé y su familia. Aquí vemos lo mismo. También versículo 2 habla de Dios mirando desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Lo único que ve es su corrupción. Nadie hace nada bien, nadie le busca. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. La palabra corrompida en el versículo 3 es una palabra muy fuerte, porque en el hebreo se refiere a la leche u otra comida que se ha echado a perder. ¿Cómo es la leche cuando se ha echado a perder? Da asco, ¿verdad? Es ese olor. Da asco. Así es el ser humano ante Dios, antes de la salvación. Le da asco por su corrupción, por su pecado. Así es cada persona sin Cristo. Tenemos que quitar en sus mentes esta mentira que dice en el mundo, que todos son buenos. Es una buena persona. Sin Cristo y sin su salvación no eres una buena persona. Tú hueles mal ante Dios por tu corrupción completa y por tus pecados. Por eso dice que todos se han vuelto atrás, se han desviado, viven en pecado. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno, nadie, absolutamente nadie, ni tu mamá, ni tu abuela, estas santas de la casa, ¿verdad? Ni son buenas, no son buenos, nadie. La mejor persona que conoces, nadie bueno. La palabra es muy clara. Nadie puede hacer nada bueno sin Dios. Porque Pablo dice en Romanos 3, que vamos a leer más adelante: sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Pues así somos sin Dios, así somos antes de la salvación. Este es el estado natural de cada ser humano: necio y corrupto. Después del versículo 4 vemos que también el estado natural del hombre es ignorante y malo. Versículo 4: no tienen conocimiento todos los que hacen equidad, que devoran mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Y David hace esa pregunta con incredulidad. ¿Cómo es posible que esas personas no entienden que actúan así en contra de Dios en vez de convocar su nombre, en vez de llamarle para ser su Dios y salvarles? ¿Cómo es posible que no tengan ese conocimiento? Pues hay una ignorancia, sin duda. Pero quiero que entiendan que esta ignorancia es una ignorancia inexcusable. Porque esas personas son ignorantes a propósito. Ya vimos Romanos 1 y 2. El conocimiento de Dios se manifiesta a todos. Tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. No hay excusa para nadie. El que dice que no cree en Dios es necio, porque se ve en todo lugar que hay un Dios. También leemos de la ignorancia a propósito de los incrédulos en 2 Pedro 3. Me encantan esos versículos, me dan risa.
Porque Pedro dice de algunos que dicen que no creen que Cristo va a regresar. Estos ignoren voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra que prime el agua y por el agua subsiste. Fíjense, ignoran voluntariamente. ¿Sí? Usamos la ignorancia como excusa. No sabía, era ignorante. Aquí son ignorantes, pero porque quieren ser ignorantes. Voluntariamente, a propósito, ignoran, no entienden lo que Dios ha hecho. Y por eso su ignorancia es inexcusable. No es que no pueden saber, no quieren. No buscan a Dios, no quieren. Y por eso actúan como necios, como ya vimos. ¿No tienen conocimiento? Pregunta el salmista de manera incrédula. ¿Cómo es posible que no entiendan? Lo más fuerte aquí es que esta ignorancia no solamente afecta a ellos, sino también a otros. Su ignorancia voluntaria resulta en acciones malas. Aquí habla de personas que devoran al pueblo de Dios como si comiesen pan. ¿Qué significa eso? Que ni lo piensan dos veces. Es natural, es fácil para ellos, es común, es lo que hacen de manera normal. Su corrupción se ve en cómo tratan a otros. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? En Salmo 52. Maquinan con sus lenguas, destruyen con sus labios, con sus palabras. Así son las personas antes de que conozcan a Dios, con su estado natural, necio, corrupto, ignorante, pero voluntariamente y malos. Pero es para su propia destrucción. ¿No entienden que cuando actúan así es malo aún para ellos? Porque la última cosa que vemos aquí como descripción del hombre sin Dios es que el estado natural del hombre es merecedor de juicio. Versículo 5. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Primero, parece que la idea de David es que esas personas sienten pavor cuando no hay razón para miedo. Es que tienen la conciencia culpable y por eso temen aun cuando no hay razón. Es una persona que guarda tantos pecados secretos en su corazón que cuando alguien le dice quiero hablar contigo, se siente mal. Aun si esa persona no sabe nada de lo que está guardando en su corazón. Tener pavor cuando no hay miedo. O la persona que tiene esos pecados en su corazón y está guardando cosas y alguien en autoridad quiere hablar con él y le da miedo. La conciencia culpable aun cuando no hay razón. Que vemos otras partes de la Biblia también, por ejemplo en Levítico 26, aquí en este capítulo y versículo 36, habla la promesa de Dios de bendecir a su pueblo y protegerlos de sus enemigos. Y en este versículo dice que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Entonces, los incrédulos van a huir aun cuando no hay enemigo. Van a tener miedo y vivir miedo aun cuando no hay razón. Y hemos estudiado que eso pasó, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que pasó en el libro de Josué? Capítulo 10, Dios llenó de consternación, confusión al enemigo y huyeron ante el enemigo, ante el ejército de Israel. También Gedeón tenía 300 soldados, ¿verdad? Y había miles y miles y miles de soldados de Madián. ¿Y qué pasó con ellos? Huyeron, empezaron a pelear entre sí mismos. En segundo de Reyes, Sennacherib, el ejército de Asiria, pasó lo mismo. El profeta dijo, él va a oír un rumor y regresar a su tierra. Lo que pasó y Dios mató 185,000 soldados de los enemigos. Eso sí sucede. Los que están sin Dios, corruptos, necios, malvados, tienen muchísimo miedo porque viven en pecado y saben que hay juicio para ellos. Es interesante que esas personas sin Dios en verdad sí deberían temer. Deberían tener miedo de Dios. Pues el versículo 5 que Dios esparce los huesos del que puso a hacer con su pueblo, Él desecha.
a los enemigos. Por su estado natural, necio, corrupto, ignorante, malo, aquellos que viven sin Dios merecen su juicio. ¿Lo van a recibir aquí en la tierra? Tal vez. Van de todo en el juicio final, como hemos visto una y otra vez en la palabra de Dios. Dios esparce los huesos de aquellos que atacan a su pueblo. Los mata, los avergüenza, los desecha para siempre, para que pasen la eternidad en el infierno. Entonces, en los casos que mencioné antes, esos enemigos de Dios huyeron cuando no había razón, pero sí hay razón para los incrédulos tener miedo de Dios. Deberían, porque son merecedores de su juicio. Y van a darse cuenta de eso en el futuro. En Lucas 23, Cristo habla de los incrédulos en el juicio, diciendo a los montes, caigan sobre nosotros, a los collados, cúbrenos. Ellos van a querer huir del juicio de Dios. Va a ser demasiado tarde. De todos modos, la muerte física no detendrá el juicio de Dios. Entonces, si estás aquí sin Cristo, aquí estoy hablando con adultos y jóvenes y hasta niños. Si estás aquí sin Cristo, con razón tiemblas ante el pensamiento de tu muerte, ante el pensamiento del día final del juicio. Porque Dios desecha eternamente a los que le rechazan. ¿Por qué seguir en tu rebeldía? ¿Por qué seguir en este estado necio, corrupto, malo ante Dios, cuando puedes tener perdón de tus pecados y vivir como hijo de Dios? Obviamente tienes que reconocer y admitir tu necesidad. Primero es el problema. No quieres pensar que eres malo. Mi mamá siempre me ha dicho que soy una buena persona. Pues con respeto, Dios dice que no. Tienes que ser honesto contigo mismo y tener miedo de Dios. Y miedo del infierno. Y miedo de la muerte. Pero no quedarte así. Si yo tengo miedo, no sé lo que va a pasar conmigo, o sé lo que va a pasar conmigo después de la muerte. Entonces, corre a Cristo. Ruega a Dios que te salve. No porque eres bueno, no porque lo mereces, porque no lo mereces. Porque si eres necio y corrupto y malo y merecedor de juicio. Pero Cristo sufrió ese juicio por ti. Cristo sufrió la muerte eterna, para que no tengas que morir para siempre. Entonces no sigas siendo necio, rechazando a Dios y pensando que estás bien. Arrepiéntete, entiende quién eres y pide a Dios por tu salvación. El estado natural del hombre es necio, corrupto, ignorante, malo y merecedor de juicio. Pero el Salmo no termina ya. Termina diciéndonos que el estado del hombre redimido es bendecido. Versículo 6. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. David termina con un contraste entre los necios y corruptos y los que reciben la salvación de Dios, el pueblo de Dios. Y aquí David estaba orando con esperanza por la salvación de Dios. No simplemente una liberación física de los enemigos, sino una liberación espiritual de todo pecado, como ha sido el tema en todos los salmos de David. En el tiempo de David, él tenía que mirar hacia el futuro, para el día cuando saliera de Sión la salvación y el Redentor. Y por eso aquí vemos a David orando con esperanza y ganas de algo futuro, pensando en el día cuando vendría aquel que podía redimir a todo hombre su estado natural. Esta es una oración que espera la venida de Cristo. Pero ahora que estamos estudiando ese salmo y orando ese salmo, después de la vida y obra de Cristo,
No tenemos que decir, oh, si saliera de Sion la salvación de Israel, porque ya salió. Ya vino Cristo, ya vino el Salvador, ya vino el Mesías y ya volvió la cautividad de su pueblo. Venció sobre la muerte y el enemigo y ahora hay gozo, alegría para siempre. Entonces ya no tenemos que vivir, no tenemos que leer y orar esto como algo futuro, ya ha sucedido. Dios ya nos ha salvado de nuestro estado natural que describe aquí y hemos recibido esta salvación. Por eso podemos hablar del hombre redimido, el hombre salvo como bendecido. Porque no somos mejores que esos necios. Nada más hemos sido rescatados de nuestra necedad. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo, transformados para siempre, hechos hijos en vez de enemigos. Y por eso nuestro estado ya es diferente. Ya no somos corruptos, ni necios, ni merecemos ningún juicio, porque Cristo sufrió todo por nosotros en la cruz. Entonces, otra vez, si tú no has recibido el gozo y la alegría de tu salvación, si tú sigues en tu estado natural ante Dios, pues no hay salvación en ningún otro. No hay salvación en ti mismo. No vas a encontrar nada bueno en ti que puedes ofrecer a Dios para que Él te dé la salvación. Nada. Mira cómo eres. Es imposible, si entendemos ese salmo, pensar que podemos merecer la salvación. Pero si así es cada ser humano, naturalmente, necio, corrupto, malvado, la única cosa que nos puede salvar es algo fuera de nosotros. La salvación solamente se encuentra en Cristo, en su obra por nosotros. Cristo ya ha hecho todo necesario para salvarnos de nuestro estado pecaminoso. Lo que David profetizó ha sucedido cuando Cristo vino para quitar el pecado de su pueblo por su sacrificio en la cruz. Es lo más importante que quiero dejar con ustedes hoy. Que leamos Romanos 3, versículos 10 a 18, para terminar este mensaje. Aquí vemos a Pablo citando este salmo y otros salmos para enfatizar otra vez este estado natural del ser humano. Romanos 3, versículos 10 a 18. Romanos 3, 10 a 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así son todos. Llamamos esto la depravación total o la corrupción total. Cada ser humano naturalmente es total y completamente corrupto en cada parte de su ser y no puede ni quiere hacer nada en sí mismo para cambiarlo. Tal vez tú has estado viviendo así, en este estado corrupto, necio, malo, rechazando a Dios. Hoy reconoce tu necesidad y arrepiente de tus pecados. Tal vez niegues que hay un Dios, ni cree que hay un Dios. Solamente los necios piensan que hay un Dios. O tal vez sabes que hay un Dios. No lo puedes negar. No vas a decir las palabras necias que encontramos aquí. Nunca vas a decir no hay Dios. Pero vives como si Él no existiera. ¿Sí? Tu vida es la vida de una persona que piensa que Dios no existe. Con la boca dices que sí, pero con la vida lo niegas completamente. Es muy peligroso. Porque tú entonces sigues en tus pecados y sin Dios.
necesitas una transformación completa de tu vida por Cristo. Te ruego que abras tus ojos a la corrupción en ti para reconocer que solamente Dios te puede salvar. Jesús contó una parábola de dos hombres quienes fueron al templo para orar. Uno era un fariseo, un líder religioso. Y él dijo a Dios: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. En esos días él hubiera dicho: yo voy a la iglesia cada domingo. Pensaba que era una buena persona. No reconoció su verdadero estado ante Dios. Pero el otro hombre era un publicano, un judío quien trabajaba por los romanos, un traidor a su país, un pecador abierto. Y él ni quería alzar sus ojos al cielo, sino dijo: Dios, sé propicio a mi pecador. Cristo dijo que este publicano descendió a su casa justificado, salvo, antes que el otro. Porque él reconoció que era un vil pecador ante Dios. Necio, corrupto, merecedor de juicio. ¿Cuál de esos dos eres tú? ¿Reconoces tu verdadero estado ante Dios? Tal vez antes no, pero hoy no lo puedes negar, pero aquí está. Huye a Cristo, humillado ante Él, pidiéndole la salvación. Y cristiano, recuerda cómo eras antes de tu salvación. Agradece a Dios cada día que Él te rescató de tu estado pecaminoso. Entiende esa doctrina también para poder explicarlo a otros cristianos, para defender lo que crees. Y después use esos principios para evangelizar a los incrédulos y para orar por su salvación. Porque el estado natural del hombre muestra su gran necesidad de Dios y su salvación. Entiende y cree si sigues con tus pecados. Y que nosotros vivamos en agradecimiento y pidamos a Dios que nos use para compartir este evangelio verdadero con la gente perdida y corrupta en este mundo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por enseñarnos o recordarnos cómo es cada ser humano desde su nacimiento. Cómo éramos nosotros, que ahora somos sus hijos solamente por gracia. Antes estamos viviendo nuestros pecados y rebeldía en contra de ti, y ya podemos ver la diferencia, el cambio, la transformación. Leemos ese salmo y decimos: sí, así era yo, pero por la gracia de Dios ya soy diferente. Damos gracias por eso, Señor, y te pedimos que podamos seguir creciendo para ser más y más viviendo conforme a tu voluntad. Pero también, Señor, te pedimos por aquellos que no son tus hijos todavía, jóvenes, niños, adultos aquí o conectados en línea, o que van a escuchar este mensaje después, que todavía anden en sus pecados, engañándose a sí mismos, porque honestamente piensan que están bien. Reconoce que no son perfectos, pero no piensa que están tan mal. Y te pedimos, Señor, que tu palabra perfecta y poderosa pueda entrar a sus corazones para que ya puedan entender y no ser como esos necios e ignorantes voluntariamente, sino que tengan conocimiento de su estado ante ti para buscar la solución, para ser salvos para siempre. Señor, te rogamos que salves a los incrédulos entre nosotros, para que podamos glorificar tu nombre y disfrutar a tener más personas en el cuerpo de Cristo. Entonces te pedimos, Señor, que tomes tu palabra que ha sido predicado hoy y que la apliques a cada corazón conforme a su necesidad. Que no vuelva vacía, Señor, como has prometido. Que tu palabra no vuelva vacía hoy, sino que haga la obra que tú quieres que haga. Por favor, Señor, haz esto entre nosotros. Y ahora prepáranos para el resto de este día, para poder tener conversaciones espirituales y santas aquí en la iglesia, en la comida,
a poder tener las fuerzas y el deseo para continuar, para escuchar tu palabra predicada otra vez en la tarde. Porque te agradecemos tanto por lo que has hecho. Porque nos has rescatado de ser personas así y por eso toda la vida es para ti, Señor. Nada para nosotros, todo para ti. Esto te pedimos en nombre de Cristo. Amén.